Oportunidades legales y viajes. Aprovecha el momento para expandir tus horizontes. Mi querido Capricornio, bienvenido a tu lectura del día de hoy. Soy Gaba de Gaba Tarot Oficial. Gracias por seguirnos, gracias por estar aquí, por compartir estos minutitos con nosotros, por tu confianza. Bienvenido a tu lectura de hoy. Por favor, quédate hasta el final. Recuerda que estas son lecturas generales. Si algo no te resuena, déjalo ir y quédate con lo que más te guste para ti, para tu vida, para tu futuro, mi querido Capricornio. Acuérdate que nosotros, o el tarot, no es destino, es más bien energía que tú puedes manipular a tu antojo. Tú decides cómo avanzas en el tablero del juego de la vida. Así que vamos a empezar, vamos a partir el mazo. Mientras te recuerdo que es muy importante que te suscribas, que nos dejes un comentario, pero sobre todo que actives la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un video nuevo para ti, mi querido Capri. Por favor, también activa lo mejor de esta lectura escribiendo aquí abajo. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera mueves la energía para agradecernos un poquito de lo que nosotros canalizamos y para materializar las bendiciones que dejamos a través de este video para ti. Así que vamos a empezar. Capricornio, te veo triunfando, te veo feliz, te veo siendo admirado, te veo siendo aplaudido. Veo y siento que vienes de un trabajo muy pesado, muy intenso para ti. El cierre de año fue de mucho trabajo, así que enhorabuena porque por fin este esfuerzo está redituándote los aplausos y el reconocimiento que mereces, mi queridísimo Capricornio. Vamos a ver también cómo esta energía va explicando un poquito el mensaje que canalicé al principio, mi querido Capri. En cuanto al dinero, tenemos a este paje de espadas. Financieramente te veo un poquito impulsivo, te veo gastando un poquito a lo loco. Ten cuidado nada más. No te estoy diciendo que falte o que sobre. No veo, el tarot no nos está hablando de eso, más bien nos está diciendo que estás gastando de manera un poquito inconsciente. Madura un poquito en esa parte y no te preocupes porque en cuanto a proyectos, mira, tus proyectos los veo pero muy bien enfocados. Veo abundancia, veo que hay dinero, el dinero fluye porque pues estás siendo muy exitoso, como te dije al principio. Simple y sencillamente estás gastando de más y el tarot nos dice que tengas cuidado, ¿ok? Los proyectos, bien. La familia, bueno, pues en temas familiares estás siendo un poquito egoísta y me parece y me hace sentido porque te veo que estuviste como muy ocupado en las semanas previas, recientes. Habías estado como muy trabajando, muy enfocado en salir adelante económicamente con temas de negocios. Entonces como que has estado muy apartado. Es momento de que le digas a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos o a tu pareja y a tus hijos: vámonos a hacer un viaje, vamos a pasar un tiempo juntos para reconectar. Hace sentido, ¿no? Un poco con lo que te dije. Mira, estoy canalizando las cosas y voy hilando y siento que las cosas están saliendo como por ese lado. Preocupaciones, pues mira, tenemos en las preocupaciones la carta de la muerte. Ahorita no hay preocupaciones, no hay nada que te esté realmente agobiando mucho. Veo que se transforman las cosas. Lo poco o lo mucho que te podría haber estado preocupando en los días previos se transformó a tu favor y en este momento te siento mucho más en paz en cuanto a temas de preocupaciones. Te veo sin estrés, mi queridísimo Capri. En cuanto a la salud, veo la carta de la luna y canalizo que hay algunas dudas en cuanto a tu salud. Como que no sabes y no te es muy claro hacia dónde debes ir. Si estás en un tratamiento ya de hace tiempo atendiendo alguna situación médica importante, como que estás en un momento en el que no estás muy seguro de que el tratamiento esté dando frutos, como que ya se estancó, como que sientes que no te está sirviendo tanto, como que sientes que no avanzas, como que la salud que esperas no regresa del todo, aunque no te sientes mal, como lo has pasado en otros momentos. Entonces,
estás dudando, y si no tienes un tratamiento médico por algún padecimiento, enhorabuena, mi querido Capri, solamente igual, estás dudando si el ejercicio o pues sí, esta rutina que estás haciendo está funcionando, estás dudando de si a lo mejor para ti, si te cambias de actividad, si empiezas a cargar peso y dejas de nadar, si dejas las pesas y te vas a nadar, bueno, lo que sea que estés haciendo o la dieta que estés llevando, está ahorita todo en dudas. Aquí lo único que te puede sacar de la duda es hablar con un especialista, con tu doctor de cabecera. Pregúntale a alguien bien que sepa, a un médico, ¿qué hago? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Qué me recomiendas? Porque solamente ellos y también un poco tu intuición te va a guiar, mi queridísimo Capri. Ahora, en temas del amor te veo como que estresado, te veo sufriendo, te siento como que insatisfecho, como que no, te quita el sueño el tema del amor. Vamos a ver qué está pasando, mi querido Capri, vamos a clarificar. Clarifícame la lectura de Capricornio, por qué Capricornio está estresado por el amor, qué está pasando con su persona especial. Gracias. Ok. Tu persona especial, de pronto sientes que tienes que cuidar muchísimo de tu pareja, como que te demanda muchísimo, como que te sientes que está siendo su papá o su mamá, como que de pronto hasta te pide dinero, como que demanda muchísima atención que para ti ya no es propia de una pareja, como que te sientes el sugar o la sugar mom o el sugar daddy de tu pareja, y eso no te está gustando, te empieza a estresar, te sientes inseguro porque piensas que esta persona solamente tiene interés en ti por la parte monetaria, mi queridísimo Capricornio. Pues mira, para que puedas pasar por este estrés, no te voy a hablar mal de tu pareja, no quiero clarificar si es así o no, lo que estás sintiendo es real y eso yo no te lo puedo resolver. Es importante que hagas saber a tu persona especial cómo te estás sintiendo, que le digas que no es justo el trato que te está dando, que tú no vas a mantener a nadie y no tienes por qué hacerlo, que pongas las cartas sobre la mesa y de esta manera, mi querido Capricornio, es la única manera que te puedo realmente aconsejar que actúes, porque pues aguantar cuando piensas que realmente, o te ha hecho sentir tu pareja que realmente no te valora más que por lo que le das, pues eso es algo que se tiene que hablar. Ahora, cambios, sí vienen cambios próximamente en el tema del amor, de las emociones. Pues sí, es importante, ¿no? Porque si no estás a gusto, vienen cambios. No te voy a decir si los cambios son buenos o son malos, yo creo que son positivos, porque cuando tú hablas con las personas y les haces saber que algo no te hace feliz, pues las personas van a cambiar si te aman para mejor. Si no, pues alguna transformación a tu favor habrá. Y tú sabrás que aceptas. Si simplemente hablar claro va a ser lo que nos dé la oportunidad de cambiar esta energía. Ahora, mi queridísimo Capricornio, viajes. Nos salió la carta de la Torre en los viajes. Justamente te hablaba de viajes en camino. Y la Torre no nos está diciendo lo contrario. La Torre nos está diciendo que ya no puedes más, que has venido de muchísima presión, que has estado siendo muy egoísta, que te sientes muy aislado de tu familia, que necesitas una transformación. Bueno, la Torre viene la Torre en la tirada de los viajes, en el lugar de los viajes, nos viene a indicar, mi querido Capricornio, que es momento de tomarte un tiempo fuera y hacer ese viaje. Si no es en familia, es en soledad, pero este viaje te va a ayudar a reconectar, porque de pronto pareces una olla express, en verdad. Has trabajado mucho, sí, te has redituado, sí, has tenido triunfos, la gente te admira, pero pues también estás cansado. Es momento de que, para que no explotes de tantas presiones y de tanto trabajo que has venido haciendo, pues es momento de salir. Y la Torre te indica, escápate. Mira cómo esas personas salen corriendo, salen huyendo de una realidad. Es momento de hacer ese viaje. En este momento debes hacerlo, mi querido Capricornio. Ahora, en temas de trabajo,
Vas a regresar de ese viaje, vas a seguir trabajando y el dinero va a seguir fluyendo. Date este momento porque si algo te preocupa o te está deteniendo para hacer ese viaje, créeme que no. El trabajo ahí va a estar cuando regreses. Aquí está la prueba. Tenemos este hermoso 8 de oros que nos indica que el trabajo va a estar cuando regreses de tu viaje. Así que date ese tiempo para ti. En temas de amistad, hay un amigo al que no estás viendo, que te está busque y busque, que te pregunta cómo estás, que te dice vamos a salir y tú por lo mismo de estar ocupado, trabaja en tus proyectos, pues no lo has visto. Ten cuidado porque podrías sentirse demasiado abandonado y podrías estar lamentando muy próximamente el no poner atención a esa persona. Es una bendición del cielo tener amigos, así que cuídalos, mi queridísimo Capri. El consejo final, vuelve a salir. Ten cuidado con cómo gastas, invierte bien, no seas tan impulsivo en tu manera de manejar el dinero, inviértelo sobre todo en ti. Si vas a invertir en algo que sea en ti y no en otras personas, como nos salió por ahí que estamos regalándole el dinero probablemente a nuestra pareja o resolviéndole asuntos que no nos corresponden. Entiendo que seas muy generoso, entiendo que seas muy amoroso, pero tienes que ser amoroso también contigo, mi querido Capri. Y hasta aquí vamos a dejar tu lectura, pero vamos a ver qué es la carta del oráculo que te sale. El bucle. El bucle nos quiere decir, mi querido Capri, que traes como nudos mentales, que podrías estar haciéndote bolas y estar retrabajando y repensando en algo que es muy claro, que el universo tiene muy claro, pero que tú no. Entonces, tienes por favor que darte un tiempo fuera para que tu mente se organice, para que se ordenen las ideas y para que los enredos se queden atrás, mi queridísimo Capricornio. Por favor, haz ese viaje que tanto bien te va a hacer. Ahora vamos a terminar y me despido, no sin antes desearte muchísimo éxito, fuerza, mandarte fuerza, luz, amor. Nos vemos muy, pero muy, muy pronto. Namaste.